Un millonario estéril se disfrazó de mendigo para encontrar a alguien a quien dejar su herencia. Días después, se quedó en shock al escuchar a un niño llamarlo papá. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Ricardo Beltrán era un hombre cuya fortuna parecía no tener límites. Dueño de una cadena internacional de hoteles de lujo, había pasado más de 3 décadas construyendo un imperio desde cero. Era reconocido por su inteligencia, su ambición implacable y su habilidad para convertir todo lo que tocaba en oro. Sin embargo, pocos conocían el vacío que lo atormentaba cada día. Ricardo no tenía a nadie. Nunca había formado una familia. Su matrimonio, de hacía años, terminó cuando los doctores le informaron que era estéril. Su esposa, que deseaba con fervor ser madre, lo abandonó poco después, dejando atrás un divorcio que, aunque legalmente limpio, dejó profundas heridas en su corazón. Desde entonces, Ricardo se volcó en su trabajo. Levantó edificios, creó empresas y multiplicó sus riquezas, pero en su interior sabía que nada de eso le daba felicidad. Ahora, a sus 58 años, se enfrentaba a una pregunta que lo atormentaba cada noche: ¿de qué sirve tener tanto si no hay nadie a quien dejárselo? Fue en una de esas noches solitarias, mirando desde la ventana de su oficina en el último piso de uno de sus hoteles, cuando Ricardo tuvo una idea. Decidió que, si no tenía un heredero, lo buscaría. No quería dejar su fortuna a instituciones anónimas o a los accionistas de sus empresas. Quería encontrar a alguien con un corazón puro, alguien que pudiera aprovechar ese dinero para hacer el bien. Pero, ¿cómo encontrar a esa persona? Entonces, se le ocurrió algo inusual: se disfrazaría de mendigo y recorrería las calles, observando cómo la gente reaccionaba ante él. Creía que alguien capaz de ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio sería digno de su herencia. La idea parecía absurda, pero para Ricardo era su única esperanza de hallar significado en su vida. Al día siguiente, Ricardo dejó de lado sus trajes hechos a medida, sus relojes de oro y su apariencia impecable. Se vistió con ropa vieja que compró en una tienda de segunda mano, ensució sus manos con grasa y hollín y dejó que su barba creciera desordenadamente. Nadie lo reconocería. Esa misma noche, salió a las calles con una pequeña mochila al hombro, dispuesto a enfrentarse a un mundo que nunca había conocido realmente. Los primeros días fueron un choque brutal con la realidad. Ricardo, que estaba acostumbrado a hoteles de 5 estrellas y cenas de varios platos, tuvo que dormir en bancos de parques y comer lo que encontraba en las cocinas de beneficencia. Descubrió lo invisible que podía volverse una persona en situación de calle. La gente lo evitaba, no lo miraban a los ojos; cuando lo hacían, sus miradas estaban llenas de lástima o desprecio. Sin embargo, Ricardo no se desanimó. Sabía que, tarde o temprano, encontraría lo que buscaba. Durante días, observó a las personas que pasaban junto a él, analizando sus reacciones. Algunos le lanzaban unas monedas, otros simplemente lo ignoraban. Pero nadie parecía destacar. Hasta que, una tarde, algo inesperado sucedió. Ricardo estaba sentado en un banco del Parque Central, con la mirada perdida, cuando escuchó una vocecita infantil a sus espaldas. «Mamá, ¿podemos darle algo de comer?». Giró la cabeza y vio a un niño pequeño, de unos 7 años, que señalaba en su dirección. El niño iba acompañado de una mujer joven, que llevaba una bolsa de compras. Ella, visiblemente agotada, miró al niño y luego a Ricardo. Parecía dudar por un momento, pero finalmente sacó un sándwich envuelto en papel y se lo entregó al niño. «Aquí tienes, Santiago». «Dáselo tú», dijo la mujer, esbozando una leve sonrisa. El pequeño corrió hacia Ricardo con el sándwich en la mano y se lo ofreció con una mirada radiante. «Tome, señor. Es para usted». Ricardo, conmovido, aceptó el sándwich y murmuró un agradecimiento. Santiago sonrió ampliamente antes de volver corriendo hacia su madre. Esa sonrisa fue como un rayo de luz para Ricardo, que no pudo evitar seguir observándolos mientras se alejaban. Había algo en ese niño y en su madre que le llamó profundamente la atención. Esa noche, Ricardo no pudo sacarlos de su mente. Al día siguiente, los siguió discretamente hasta un edificio modesto en un barrio humilde.
Durante los días siguientes, empezó a vigilar desde la distancia. Descubrió que la mujer se llamaba Valeria y que trabajaba largas horas limpiando oficinas para mantener a Santiago. El niño, por su parte, pasaba las tardes jugando solo en el parque o haciendo dibujos en hojas sueltas que luego llevaba a casa. Fue en una de esas tardes, mientras Ricardo observaba a Santiago jugar, que sucedió algo que lo dejó sin palabras. El niño se acercó corriendo hacia él, con los ojos brillando de emoción, y le dijo: «Papá. Sabía que vendrías». Ricardo quedó paralizado. No entendía por qué Santiago lo había llamado así, pero antes de que pudiera responder, Valeria apareció, sonrojada y avergonzada. «Lo siento mucho, señor». Santiago hizo una pausa, incómoda. Siempre ha soñado con conocer a su papá. Él nunca lo conoció, pero él cree que un día aparecerá. El corazón de Ricardo se estremeció. No sabía qué decir. Ese niño lo miraba con una mezcla de esperanza y ternura que le resultaba imposible ignorar. En los días siguientes, Ricardo se acercó más a Valeria y a Santiago. Les contó que era un hombre sin hogar, y Valeria, a pesar de tener poco, le ofreció comida y compañía. Santiago lo adoraba, y Ricardo empezó a sentir algo que jamás había sentido, el calor de una familia. Poco a poco, Ricardo se dio cuenta de que no estaba buscando solo a alguien que heredara su fortuna. Estaba buscando algo mucho más profundo, una conexión humana, una razón para vivir. Valeria, con su bondad, y Santiago, con su inocencia, llenaron un vacío que él ni siquiera sabía que existía. Finalmente, Ricardo decidió revelarles la verdad. Invitó a Valeria y a Santiago a un café, y con el corazón latiendo rápidamente, les contó todo, que era un millonario en busca de alguien a quien dejar su herencia, y que ellos le habían dado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Valeria estaba incrédula. Pensó que era una broma, pero Ricardo los llevó a su mansión para demostrarlo. Allí, les mostró su verdadero mundo y les hizo una propuesta. Quería adoptar a Santiago y formar parte de sus vidas. «No se trata solo del dinero», dijo Ricardo, con los ojos llenos de emoción. «Ustedes me devolvieron la vida. Quiero ser parte de la suya, si me lo permiten». Valeria, después de días de reflexión, aceptó. Y así, Ricardo no solo encontró un heredero, sino una familia. Adoptó legalmente a Santiago y vivió el resto de sus días rodeado del amor que siempre había deseado. Lo que comenzó como una búsqueda de alguien digno de su fortuna terminó siendo un viaje hacia el descubrimiento del verdadero propósito de la vida, el amor y la conexión humana. La historia de Ricardo Beltrán nos deja una lección poderosa: el verdadero propósito de la vida no se encuentra en lo material, sino en las conexiones humanas que construimos. Puedes acumular riquezas, éxito y reconocimiento, pero nada de eso llenará el vacío de un corazón que carece de amor y sentido. A veces, buscamos en los lugares equivocados aquello que nos falta, persiguiendo metas externas, cuando lo que realmente anhelamos está en los actos de bondad, en la compañía de quienes nos rodean y en los pequeños momentos que compartimos con otros. La decisión de Ricardo de disfrazarse de mendigo no solo lo llevó a encontrar a alguien digno de su herencia, sino que también lo ayudó a descubrir algo más importante, que la generosidad, la empatía y la capacidad de dar y recibir amor son lo que verdaderamente hace que la vida valga la pena. La actitud de Valeria y Santiago también nos enseña que, incluso cuando tenemos poco, podemos dar mucho. La bondad de Santiago, quien compartió un simple sándwich con un desconocido, demuestra que las acciones más pequeñas, hechas desde el corazón, pueden cambiar la vida de alguien para siempre. Y Valeria, pese a sus propias dificultades, no dudó en ofrecerle a Ricardo algo de lo poco que tenía, recordándonos que el verdadero valor de las personas no está en lo que poseen, sino en cómo tratan a los demás. La vida no se mide por la cantidad de bienes que acumulamos, sino por las huellas que dejamos en el corazón de otros. Ricardo entendió que su fortuna no tenía sentido sin alguien a quien entregársela, pero también aprendió que el amor y la familia, aunque no siempre sean biológicos, pueden llenar los vacíos más profundos. Esta historia nos invita a reflexionar: ¿qué estamos haciendo hoy para encontrar aquello que realmente le da sentido a nuestra existencia? Tal vez no sea una fortuna lo que dejamos, sino las acciones desinteresadas, las sonrisas compartidas y los momentos de conexión auténtica los que se convierten en el legado más valioso.
Y hasta aquí la historia de hoy, amigos. Una historia que nos recuerda que el amor y las conexiones humanas valen más que cualquier fortuna. ¿Qué les pareció? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Ricardo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si les gustó esta historia, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido como este. Recuerden que, al final del día, lo más importante no es cuánto tenemos, sino cuánto damos y cómo hacemos sentir a los demás. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan esparciendo bondad. Un millonario humilló a un anciano mendigo que pedía comida en la calle para sobrevivir. Cuando el millonario notó el reloj en la muñeca del anciano, comenzó a llorar de arrepentimiento. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, tu apoyo nos ayuda a seguir creando más vídeos para ti al canal. Y si te gusta el contenido, por favor darle like. Gracias por estar aquí. Era una mañana fría en la ciudad. Las calles estaban abarrotadas de gente con prisa, todos ocupados con sus propias preocupaciones. La niebla cubría los edificios altos, y el aire olía a café recién hecho y asfalto mojado. En una esquina, un anciano mendigo estaba sentado sobre un cartón. Su aspecto era desolador, llevaba un abrigo viejo y remendado, un gorro de lana sucio y zapatos desgastados que apenas protegían sus pies del frío. Delante de él, había un pequeño letrero hecho a mano que decía: «Tengo hambre. Ayuda, por favor». El anciano extendía una mano temblorosa, con la esperanza de que alguien se detuviera a ofrecerle algo, aunque fuera un poco de pan o unas monedas. Pero las personas pasaban sin siquiera mirarlo. Algunas lo esquivaban rápidamente, mientras otras lo miraban con lástima o desprecio. El anciano suspiró y bajó la cabeza. El hambre lo estaba debilitando. Era un día más luchando por sobrevivir, un día más invisible para el mundo. A pocos metros de allí, un lujoso auto negro, un sedán último modelo, se detuvo frente a un café exclusivo. La puerta se abrió, y de él salió Nicolás Ferrer, un hombre alto, de unos 40 años, vestido impecablemente con un abrigo de cachemira y un traje a medida. Sus zapatos relucían, y su cabello perfectamente peinado reflejaba su carácter perfeccionista. Nicolás Ferrer era un nombre conocido en la ciudad. Era un magnate, dueño de una cadena de hoteles de lujo y restaurantes exclusivos. Había amasado una fortuna con su ambición y su carácter implacable. Pero también era conocido por su arrogancia y su falta de compasión hacia los demás. Para Nicolás, la pobreza era sinónimo de fracaso, y los mendigos no eran más que personas que no se esforzaban lo suficiente. Caminaba con paso firme hacia el café, donde tenía programada una reunión. Pero al pasar cerca del anciano, algo lo hizo detenerse. «Señor, ¿podría ayudarme con algo de comida?», murmuró el anciano, con voz temblorosa. Nicolás se giró lentamente y miró al hombre de pies a cabeza. Su expresión era de absoluto desdén. «¿Comida?», repitió con ironía. «¿Por qué no trabajas como todo el mundo? ¿Por qué no haces algo útil con tu vida en lugar de estar aquí, molestando a los demás?». El anciano sintió que sus palabras eran como un golpe en el pecho. Bajó la mirada, avergonzado, y murmuró: «Lo siento, señor, solo tengo hambre». Pero Nicolás no terminó ahí. Su desprecio aumentó. «Siempre tienen hambre, ¿verdad? Qué fácil es pedir en lugar de trabajar. ¿Sabes cuánto me costó llegar a donde estoy? Nadie me regaló nada, y aquí estás tú, sentado, esperando que los demás te mantengan». Algunos peatones se detuvieron brevemente, sorprendidos por las palabras del millonario, pero nadie intervino. El anciano solo agachó la cabeza, intentando disimular sus lágrimas. Nicolás bufó y estaba a punto de girarse cuando algo en la muñeca del anciano capturó su atención. En la muñeca del anciano había un reloj. No era un reloj cualquiera. Su diseño era elegante, con una esfera de oro envejecido y una correa de cuero desgastada. Aunque parecía viejo, era evidente que había sido un objeto de gran valor. Nicolás frunció el ceño, intrigado. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó,
señalando el reloj con el ceño fruncido. El anciano, confundido, levantó lentamente la muñeca para mirar el reloj. Su expresión cambió de tristeza a nostalgia, y sus manos, temblorosas, acariciaron la esfera. «Este reloj era de mi hijo», dijo el anciano con voz suave. «Me lo dio hace muchos años, antes de que él muriera. Es lo único que me queda de él». Nicolás sintió un extraño nudo en el estómago. Su mente empezó a correr en todas direcciones. Ese reloj, lo conocía. Era una edición limitada, un modelo que había visto antes, en el pasado. Lentamente, su corazón comenzó a latir más rápido mientras una idea aterradora se formaba en su mente. «¿Cómo se llamaba tu hijo?», preguntó Nicolás, con la voz repentinamente más baja. El anciano lo miró con tristeza. Se llamaba Alejandro. Alejandro Ferrer. Era un hombre bueno, trabajaba duro. Pero tuvo problemas y perdió todo. Murió hace años en un accidente de coche. El aire pareció volverse más pesado. Nicolás sintió que el mundo se detenía. Alejandro Ferrer, ese nombre. No podía ser una coincidencia. Alejandro había sido su mejor amigo en la universidad, su compañero de estudios, su hermano de otra madre. Habían compartido sueños, risas y momentos difíciles. Alejandro incluso lo había ayudado en los peores momentos de su juventud, cuando Nicolás no tenía dinero para comer ni pagar la renta. Pero a medida que Nicolás ascendió en el mundo de los negocios, se distanció de sus amigos del pasado. Y, lo que era peor, recordó que cuando Alejandro lo buscó en un momento crítico, pidiéndole ayuda para salvar su pequeño negocio, Nicolás lo ignoró. Estaba demasiado ocupado persiguiendo su propia ambición. Nicolás, de rodillas frente al anciano, sentía como su corazón se rompía con cada segundo que pasaba. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza como ecos interminables: «Alejandro, era mi hijo». Esas simples palabras habían desenterrado un torbellino de recuerdos que Nicolás había mantenido enterrados durante años, recuerdos que ahora lo golpeaban con una fuerza devastadora. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Ese anciano, débil y desgastado por el tiempo y la vida, era el padre de su mejor amigo, el hombre que en otro tiempo había sido su salvador, su apoyo incondicional. Y ahora estaba ahí, en las calles, pidiendo comida, mientras él, Nicolás, había pasado a su lado sin dignarse siquiera a verlo como una persona. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Nicolás, un hombre acostumbrado a ocultar sus emociones detrás de una fachada de éxito y poder, no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Su rostro, antes orgulloso y arrogante, ahora mostraba vulnerabilidad. La dureza que había cultivado durante años se desmoronó en cuestión de segundos. El anciano, sorprendido por el repentino cambio en el millonario, lo miró con una mezcla de curiosidad y confusión. No entendía por qué este hombre, que minutos antes lo había humillado, ahora estaba llorando frente a él. «¿Por qué llora, señor?», preguntó con voz temblorosa. Nicolás trató de hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Tuvo que tomar aire varias veces antes de poder responder. «Lo conocía a Alejandro. Era mi mejor amigo». El anciano abrió los ojos, incrédulo. «¿Mi hijo? ¿Usted lo conoció?», preguntó, ahora con un destello de emoción en su voz. Nicolás asintió, todavía de rodillas frente al hombre. Su voz se quebraba con cada palabra. «Alejandro, él me salvó cuando yo no tenía nada. Compartía su comida conmigo. Me ayudaba a estudiar cuando yo estaba a punto de abandonar la universidad. Creía en mí cuando nadie más lo hacía». El anciano cerró los ojos, como si las palabras de Nicolás trajeran de vuelta el espíritu de su hijo. Podía imaginarlo, joven y lleno de vida, ayudando a su amigo. Pero Nicolás no había terminado. Ahora, con la voz ahogada por la culpa, confesó: «Y cuando él me necesitó, cuando perdió su negocio y vino a buscarme, yo lo ignoré. Estaba demasiado ocupado con mi vida, con mis proyectos. Lo dejé solo, y luego murió». El anciano sintió un dolor agudo en el pecho al escuchar aquello.
Sus manos temblorosas buscaron el reloj que llevaba en la muñeca, ese objeto que le recordaba a su hijo cada día. Lo acarició suavemente, como si al hacerlo pudiera consolarse. Nicolás, al ver el gesto, rompió en sollozos más profundos. Las lágrimas caían pesadamente sobre el suelo, mientras su cuerpo temblaba. Jamás había sentido un arrepentimiento tan profundo. Había pasado toda su vida creyendo que el éxito y el dinero eran lo único importante, construyendo un imperio y alejándose de todo lo que lo hacía humano. Ahora, enfrentado a la dura realidad, entendía cuán equivocado había estado. No puedo cambiar el pasado, dijo Nicolás, con la voz rota, pero puedo intentar hacer algo por usted, por la memoria de Alejandro. El anciano lo miró en silencio. Había algo en los ojos de Nicolás que le hizo creer en su sinceridad. Quizás ese hombre arrogante que lo había humillado minutos antes realmente había encontrado un atisbo de humanidad en su corazón. Pero Nicolás no pudo contenerse y siguió hablando, como si necesitara liberar años de culpa. Su hijo fue mejor persona que yo. Cuando lo necesitaba, él me dio todo lo que tenía, y yo lo traicioné. Si pudiera cambiar algo, lo haría, pero sé que no puedo. Todo lo que me queda ahora es este dolor. En ese momento, Nicolás tomó la mano del anciano. La apretó con fuerza, como si estuviera aferrándose al perdón que no sabía si merecía. Era una escena insólita, un hombre que lo tenía todo, llorando frente a un anciano que no tenía nada. Y sin embargo, en ese instante, las posiciones parecían invertidas. Nicolás era el más pobre de los dos, arrastrando un vacío que ni todo su dinero podía llenar. El anciano, conmovido, colocó una mano temblorosa sobre la de Nicolás. Aunque las palabras del millonario lo habían herido, al descubrir que quizá su hijo había sufrido más de lo que él sabía, también vio algo redentor en aquella confesión. Mi hijo siempre decía que las personas podían cambiar, dijo el anciano con voz suave. Si realmente lo conoció y lo quiso, entonces honre su memoria. No con lágrimas, sino ayudando a otros como él lo ayudó a usted. Nicolás asintió, todavía sollozando. Aquellas palabras se incrustaron en su corazón como un faro, guiándolo hacia una redención que apenas comenzaba a vislumbrar. En ese momento, Nicolás entendió que el perdón no era solo algo que debía buscar en los demás, sino también en sí mismo. Pero no sería fácil. Las lágrimas que derramó frente al anciano no eran solo de arrepentimiento, sino también un reconocimiento de cuánto daño había hecho y cuánto tendría que hacer para redimirse. Ese día, frente a un mendigo al que había despreciado, Nicolás Ferrer tocó fondo. Pero también fue el comienzo de un nuevo camino, uno en el que no solo buscaría reconstruir lo que había roto, sino también convertirse en alguien digno de la memoria de Alejandro. Las lágrimas, amargas y purificadoras, marcaron el inicio de su transformación. Desde ese día, Nicolás decidió redimirse. Llevó al anciano a un hospital para que recibiera atención médica y se asegurara de que estuviera bien alimentado. Le ofreció un hogar digno, lejos del frío de las calles, y le prometió que nunca más estaría solo. Más allá de lo material, Nicolás cambió profundamente. Aprendió que el dinero no podía comprar la paz ni el tiempo perdido. Se comprometió a honrar la memoria de Alejandro ayudando a otros, utilizando su riqueza para apoyar a los que más lo necesitaban. El anciano vivió sus últimos años en tranquilidad, rodeado de cuidado y dignidad. Y cuando finalmente falleció, Nicolás sostuvo su mano en el último momento, agradecido por la oportunidad de haber podido redimirse, aunque fuera en parte. El reloj, aquel pequeño objeto que conectaba pasado y presente, permaneció con Nicolás. Lo guardó como un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las relaciones humanas y en las segundas oportunidades que la vida, a veces, nos da. Y así termina esta conmovedora historia, una lección de vida que nos recuerda lo importante que es valorar a las personas mientras están con nosotros. Nicolás Ferrer, un hombre que lo tenía todo, descubrió que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, sino en las conexiones humanas, en el amor, y en el arrepentimiento sincero que puede llevarnos a cambiar. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para redimirnos, para reparar lo que hemos roto y para encontrar en los demás el reflejo de nuestra propia humanidad. Porque al final del día,
lo que realmente importa no es cuánto poseemos, sino cuánto damos de nosotros mismos a los demás. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar un like, compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte para más historias que inspiran y nos hacen reflexionar. Recuerda, cada pequeño acto de bondad cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo.